Hay momentos en la vida en los que sostener se vuelve demasiado pesado. Objetos que ya no usamos, relaciones que ya no nos nutren, trabajos que nos asfixian, pensamientos que repiten las mismas heridas una y otra vez. Sin embargo, soltarlos parece un gesto imposible. No porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque sentimos que al desprendernos de lo que fue, también perderemos una parte de nosotros mismos. El apego es humano. Nos aferramos porque en algún momento aquello que hoy nos duele fue fuente de seguridad, de calor, de sentido. Nos quedamos en sitios incómodos porque creemos que no habrá otro lugar para descansar. Guardamos recuerdos como si fueran talismanes contra el olvido. Amamos tanto que confundimos el amor con la posesión. Y cuando llega el instante de dejar ir, sentimos que el corazón se nos parte. Este libro nace de esa herida compartida, la dificultad de soltar sin endurecernos, de avanzar sin olvidar quiénes somos, de despedirnos sin mutilar nuestra sensibilidad. Porque lo contrario a soltar no es necesariamente amar más, y lo contrario a amar no es necesariamente soltar. Hay un camino intermedio, un territorio en el que podemos liberar sin perder lo esencial, la capacidad de sentir con profundidad, la ternura intacta, el corazón abierto. Quizá el desafío no esté en aprender a soltar fríamente, como si fuéramos piedras insensibles, sino en encontrar una forma de desprendernos con gratitud, con memoria, con un respeto amoroso hacia lo que nos acompañó hasta aquí. Se trata de entender que la vida es movimiento, que nada nos pertenece del todo y que lo único constante es el cambio. Y que, en ese vaivén, podemos ser más libres si dejamos ir con suavidad, en lugar de con desgarramiento. A lo largo de estas páginas recorreremos distintos escenarios de desapego, desde los vínculos que cambian o terminan hasta los recuerdos que pesan, los miedos que nos paralizan y las etapas vitales que se cierran. No encontrarás fórmulas mágicas ni consejos simplistas. En su lugar hallarás preguntas, reflexiones y caminos posibles. Historias que iluminan, prácticas sencillas, símbolos que ayudan a poner palabras y gestos donde a veces solo hay silencio. Este no es un libro para aprender a cortar de raíz y endurecerse, sino para descubrir cómo seguir conectado a la ternura incluso cuando soltamos. Porque el corazón no se pierde al dejar ir, se pierde más bien cuando nos negamos a sentir. Y si permitimos que el corazón permanezca despierto, el desprendimiento deja de ser un final amargo y se convierte en un inicio luminoso. Tal vez, mientras avances en estas páginas, descubras que ya has soltado muchas veces sin darte cuenta, que cada cambio, cada mudanza, cada adiós fue también una oportunidad para abrirte a lo nuevo. Que tu vida entera es una sucesión de desprendimientos y que de alguna manera aún estás aquí, completo, más grande y más vivo. Este libro no pretende convencerte de nada, sino acompañarte. Recordarte que desprenderse no es perder, que dejar ir no significa olvidar, que soltar no equivale a renunciar al amor. Al contrario, es abrir espacio para que el amor siga fluyendo, sin cadenas, sin condiciones, sin miedo. Aquí comienza un viaje hacia la ligereza, la claridad y la serenidad. Un viaje que no te pedirá que cierres tu corazón, sino que lo ensanches. Porque solo quien sabe soltar puede recibir de nuevo. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El arte de soltar. ¿Por qué dejar ir también es amar? Soltar nunca ha sido fácil, porque desde pequeños nos enseñan a guardar, a proteger, a retener, a cuidar lo que se nos da, como si la vida dependiera de mantenerlo intacto. Pero rara vez nos hablan de la belleza que hay en abrir las manos y dejar que aquello que ya cumplió su ciclo siga su camino. El arte de soltar no significa desapego frío ni indiferencia, tampoco es sinónimo de debilidad o falta de compromiso. Al contrario, soltar exige una valentía serena, un coraje profundo que nos permite reconocer que hay etapas, personas, momentos y objetos que llegan a nuestra vida como maestros, como espejos o como refugios temporales, pero que no están destinados a quedarse para siempre.
Aferrarnos a lo que ya terminó es como intentar retener agua entre los dedos. Cuanto más fuerza aplicamos, más rápido se escurre. Y sin embargo, nos quedamos con la ilusión de que podemos controlar lo inevitable, cuando en realidad lo que más nos cuesta aceptar es que la vida se transforma sin pedirnos permiso. Dejar ir también es amar, porque al soltar reconocemos que no somos dueños de nada ni de nadie, que el amor auténtico no se mide en posesión ni en permanencia, sino en la capacidad de haber estado presentes mientras algo florecía, de haber cuidado mientras la vida latía, de haber disfrutado sin exigir garantías, y de despedirnos sin rencor cuando el ciclo se cumple. Amar en libertad es entender que todo tiene un ritmo, que no podemos apresar a las personas que amamos ni congelar los momentos que nos hicieron felices, y que la verdadera grandeza del corazón radica en saber agradecer lo vivido sin aferrarse al deseo de eternidad. El arte de soltar es también el arte de confiar, porque cuando dejamos ir lo que ya no corresponde, abrimos un espacio para lo nuevo, y ese vacío que tanto tememos se convierte en terreno fértil donde la vida puede volver a sembrar. No soltar por miedo es condenarse a vivir rodeados de restos, de acumulaciones, de memorias que pesan más de lo que aportan, y en esa acumulación el corazón se vuelve rígido, incapaz de latir con frescura. Soltar, en cambio, es ligero, es como aprender a caminar descalzos después de habernos cargado de armaduras. Es un acto de limpieza interior que nos devuelve claridad y serenidad. Pero no se trata de soltar con rabia ni con violencia, porque entonces lo que dejamos se convierte en herida y resentimiento, y seguimos atados a aquello que queríamos liberar. Se trata de soltar con gratitud, con ternura, con la conciencia de que lo que dejamos nos formó, nos acompañó, nos enseñó. Cada desprendimiento puede ser un gesto de amor si lo hacemos reconociendo el valor que tuvo, aunque ya no lo tenga en nuestro presente. Así el duelo se transforma en homenaje y el vacío en una puerta abierta hacia nuevas experiencias. El arte de soltar es una danza entre la memoria y el presente, entre lo que fue y lo que todavía puede ser, y no requiere olvidar ni negar lo vivido, sino aprender a llevarlo de otra manera, con la suavidad de quien guarda en el corazón aquello que fue significativo, pero ya no necesita ocupar espacio en las manos. Soltar no es perder, es permitir que lo esencial permanezca sin la carga de lo que ya se marchó. Por eso, este primer paso en nuestro camino es una invitación a mirar de frente lo que retenemos con exceso, a preguntarnos qué miedos nos impiden abrir la mano, a descubrir que el amor verdadero no se mide por la permanencia, sino por la libertad que permite crecer. Soltar es un arte porque requiere sensibilidad, paciencia, humildad y confianza, pero sobre todo porque implica recordar que la vida no se conserva, se vive, y que solo quien sabe dejar ir puede amar con plenitud y seguir adelante con el corazón intacto. Capítulo 2. Los apegos invisibles. Los apegos más difíciles de soltar no siempre son aquellos que vemos con claridad. No son únicamente los objetos que se acumulan en nuestros cajones, ni las relaciones que todos a nuestro alrededor saben que ya no funcionan, ni siquiera los recuerdos que nos persiguen como fantasmas recurrentes. Los más resistentes, los que nos atan con mayor fuerza, son los invisibles, aquellos que llevamos incrustados en la piel de la conciencia, que se confunden con nuestra identidad, que sentimos como parte de nosotros mismos y que por eso resultan casi imposibles de cuestionar. Un apego invisible puede ser una idea sobre cómo debería ser la vida, una expectativa que nunca se cumple, un deber heredado de la familia o la sociedad, una autoimagen rígida que nos condena a repetirnos, una creencia que dicta lo que merecemos y lo que no, o un miedo que nos ata a un lugar conocido aunque nos duela. Son invisibles porque no los vemos directamente, pero determinan silenciosamente cada paso que damos, moldean nuestras elecciones, condicionan nuestras relaciones, sabotean nuestros intentos de cambio. Estos apegos no suelen presentarse como cadenas evidentes, más bien se disfrazan de virtudes, de responsabilidades, de fidelidad a un pasado que nos exige lealtad eterna. Creemos que ser fuertes es aferrarnos, que ser responsables es cargar con lo que ya no podemos sostener, que ser coherentes es repetir un guión que ya no tiene sentido. Y así los apegos invisibles se convierten en los guardianes de una prisión que construimos con nuestras propias manos, pero cuyo barro está hecho de miedos y culpas que rara vez reconocemos. Son los «tengo que» repetimos sin pensar.
Tengo que ser siempre el que ayuda. Tengo que cumplir con lo que se espera de mí. Tengo que permanecer aunque ya no sienta nada. Tengo que mantener la imagen de alguien exitoso, fuerte, infalible. En ese tengo que se nos va la libertad, y cuando por fin sentimos el peso del cansancio ya es tarde, porque hemos confundido tanto nuestra identidad con esas cargas que no sabemos quién seríamos sin ellas. Los apegos invisibles nos protegen del vacío, o al menos esa es la ilusión que nos venden, porque nos dicen que si los soltamos perderemos seguridad, pertenencia, reconocimiento. Y claro, soltarlos da vértigo, porque nos dejan expuestos, nos obligan a replantearnos, nos confrontan con preguntas profundas. ¿Qué soy sin este rol, sin esta máscara, sin esta narrativa que me cuento cada día? Pero también es cierto que sostenerlos indefinidamente nos roba vitalidad, nos aprisiona en un personaje que se desgasta, nos condena a una vida que tal vez no elegimos conscientemente. El apego invisible es como una sombra que siempre está ahí aunque no la miremos, y nuestra tarea no es pelear con la sombra, sino alumbrarla, reconocerla, darle un nombre y atrevernos a preguntarnos si todavía la necesitamos. A menudo descubrimos estos apegos en momentos de crisis, cuando la vida nos obliga a detenernos y preguntarnos por qué sentimos un vacío inexplicable a pesar de haber cumplido con lo que se supone que nos haría felices. Entonces entendemos que la felicidad no estaba en coleccionar logros, en mantener una reputación, en cumplir expectativas ajenas, sino en algo más profundo que no puede florecer mientras sigamos atados a esas cadenas invisibles. Soltar esos apegos no es una traición a lo que fuimos, sino un acto de honestidad radical con lo que somos ahora. La lealtad verdadera no es hacia una idea fija, sino hacia la vida misma que nos pide renovarnos. Los apegos invisibles también se sostienen en la memoria emocional, en heridas no sanadas, que nos hacen repetir viejas dinámicas. A veces seguimos aferrados a la necesidad de aprobación de un padre ausente, de un maestro que nunca nos miró, de una sociedad que solo valora lo que produce, y cargamos con esas voces en silencio, obedeciéndolas aunque ya no tengan poder real sobre nosotros. Soltar ahí es más difícil, porque no se trata de despedirnos de algo externo, sino de transformar la forma en que nos relacionamos con nuestra propia historia. Requiere reconocer que esas heridas existieron, que nos marcaron, pero también aceptar que no tienen que dictar cada paso de nuestro presente. El desprendimiento de los apegos invisibles no se logra de golpe, ni con una decisión inmediata, sino con una práctica constante de autoconciencia. Es como ir deshilando una tela que creíamos inamovible, sacando un hilo tras otro, con paciencia, con valentía, con ternura hacia nosotros mismos. A veces basta una pregunta honesta: ¿esto que sostengo todavía me hace bien o simplemente lo conservo porque me da miedo cambiar? Esa pregunta puede abrir grietas por donde entra la luz, y poco a poco descubrimos que no necesitamos tantos disfraces ni tantos mandatos para ser quienes somos. Soltar lo invisible es abrir espacio al misterio de nuestra propia vida, es atrevernos a caminar más livianos aunque no sepamos con certeza a dónde, es dejar atrás identidades prestadas para encontrarnos con la verdad más íntima de nuestro corazón. Y aunque el proceso duela, aunque nos obligue a transitar momentos de vacío, siempre es más honesto que seguir sosteniendo una vida ajena, siempre es más liberador que perpetuar cadenas invisibles. Al final, esos apegos no desaparecen sin resistencia, nos reclamarán, nos tentarán, intentarán convencernos de que sin ellos no somos nada. Pero cuando damos el paso y miramos más allá, descubrimos que la vida no nos quita, sino que nos devuelve, y que lo que parecía un despojo era en realidad una restitución de nuestra libertad. Por eso el arte de desprendernos no empieza con las cosas materiales, ni con los vínculos visibles. Empieza en este terreno silencioso, donde los apegos se esconden bajo capas de justificación y costumbre. Al aprender a reconocerlos, comenzamos el camino de soltar lo más profundo, y entonces la vida se abre como un espacio nuevo, fresco y verdadero. Y aunque nos asuste mirar al vacío, aunque sintamos nostalgia de lo que dejamos, descubrimos que debajo de esos velos invisibles siempre estuvo nuestra esencia intacta, esperando pacientemente a que nos atreviéramos a liberarla. Capítulo 3. Cuando la vida cambia de rumbo.
La vida tiene una manera misteriosa de recordarnos que no somos los únicos que deciden su curso, y aunque hagamos planes minuciosos, aunque tracemos caminos con mapas detallados y nos esforcemos en construir certezas, tarde o temprano aparece un giro inesperado que nos descoloca, que derrumba las estructuras que creíamos firmes, que nos enfrente a la verdad de que el control que tanto defendemos es apenas una ilusión pasajera. Cuando la vida cambia de rumbo sentimos un temblor interior, como si nos arrancaran de la tierra conocida para arrojarnos a un mar abierto donde no vemos la orilla, y lo primero que brota es resistencia. Nos aferramos al pasado, tratamos de recomponer lo perdido, intentamos detener el movimiento, como si pudiéramos congelar la corriente de un río con las manos. Sin embargo, cuanto más nos resistimos, más sufrimos, porque el flujo de la vida no retrocede por nuestras súplicas ni se detiene para esperar a que estemos listos. Estos cambios de rumbo se manifiestan de muchas formas: la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación que creíamos eterna, la enfermedad que interrumpe la rutina, la mudanza inesperada, el trabajo que se acaba sin previo aviso, la oportunidad que surge en el momento menos pensado, la llegada de alguien que transforma nuestras prioridades. A veces el giro viene teñido de dolor, otras veces de sorpresa luminosa, pero en ambos casos nos obliga a detenernos, a mirar de frente lo desconocido y a reconocernos vulnerables. Y aquí está la paradoja: solemos creer que lo importante es mantener la estabilidad, pero en realidad lo que nos hace crecer son los cambios, esos terremotos interiores que nos obligan a soltar lo viejo y abrirnos a lo nuevo. Cuando la vida cambia de rumbo, el corazón se llena de preguntas: ¿por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Qué hago con este vacío? ¿Cómo voy a seguir adelante? Y aunque quisiéramos respuestas inmediatas, lo cierto es que no siempre las hay, al menos no al principio, porque el sentido de los cambios solo se revela con el tiempo, cuando miramos hacia atrás y comprendemos que aquello que en su momento sentimos como una pérdida fue también una apertura, una invitación a descubrir aspectos de nosotros que no habrían florecido de otra manera. Es fácil reconocerlo en retrospectiva, pero en el instante del quiebre lo que sentimos es vértigo, miedo, desconcierto, y esa incomodidad es la que nos hace humanos. El gran reto es no endurecerse ante la sacudida, no cerrar el corazón para protegerse del dolor, porque si lo cerramos nos perdemos también de la oportunidad de crecer. Cambiar de rumbo implica atravesar un duelo, porque cada giro supone una despedida. Despedida de un proyecto, de un sueño, de un paisaje conocido, de una versión nuestra que ya no volverá. Y todo duelo, por más pequeño que parezca, merece ser reconocido, porque en esa despedida se encuentra la semilla de la transformación. No hay cambio verdadero sin una pequeña muerte, y no hay nueva vida sin el coraje de permitir que lo viejo se marche. El error más común es pensar que los cambios son enemigos de la continuidad, cuando en realidad son su motor. Sin ellos nos quedaríamos petrificados en un mismo punto, repitiendo patrones sin fin, negándonos a evolucionar. El cambio es incómodo porque nos desnuda, nos obliga a reconocer que no todo depende de nosotros, que la seguridad es frágil, que el futuro nunca está garantizado, pero también es una oportunidad de reencontrarnos con nuestra capacidad de adaptación, con la creatividad que emerge cuando ya nos sirve lo aprendido, con la humildad de aceptar que la vida siempre sabe más que nosotros. Aceptar un cambio de rumbo no significa resignarse pasivamente, sino aprender a dialogar con la nueva realidad. Significa darnos permiso para llorar lo perdido, para sentir la rabia de lo inesperado, para reconocer la fragilidad, pero también para preguntarnos qué posibilidades nuevas aparecen en medio del caos. A veces el cambio nos obliga a soltar aquello que ya no tenía sentido pero que sosteníamos por costumbre. Otras veces nos muestra una faceta nuestra que desconocíamos y que solo emerge en la crisis. Y aunque duela, aunque se sienta como un desgarro, siempre trae consigo la oportunidad de empezar de nuevo, de reinventarnos, de mirar con ojos frescos lo que antes dábamos por sentado. El corazón humano tiene una resiliencia asombrosa. Lo que hoy parece insoportable, mañana puede convertirse en una cicatriz que, lejos de debilitarnos, nos recuerda nuestra capacidad de sobrevivir. No se trata de romantizar el dolor ni de minimizar el impacto de las pérdidas, sino de reconocer que, en la danza de la existencia, nada es permanente, y todo lo que se transforma nos invita a expandirnos.
A veces, después del naufragio, descubrimos que sabemos nadar mejor de lo que creíamos y que la orilla que alcanzamos, aunque diferente de la que imaginábamos, también puede ser un hogar. Cuando la vida cambia de rumbo, también se nos ofrece la oportunidad de soltar el control, de confiar en que no tenemos que saberlo todo, que no es necesario anticipar cada paso, que podemos caminar con fe incluso sin mapa. Es un llamado a vivir en el presente, porque el pasado ya no existe y el futuro todavía no ha llegado, y lo único real es este instante en el que respiramos, sentimos y damos el siguiente paso. Quizá el secreto esté en aprender a fluir, a mirar los cambios no como interrupciones, sino como capítulos necesarios de una historia más amplia que aún no ha terminado de escribirse. Y aunque duela, aunque asuste, aunque nos parezca injusto, cuando aceptamos que la vida tiene derecho a cambiar de rumbo, descubrimos una fuerza interior insospechada, un poder que no viene de controlar sino de confiar. Comprendemos que no estamos aquí para aferrarnos, sino para participar del movimiento. Y cada giro, cada despedida, cada despediente es también una invitación a crecer, en libertad, a vivir más ligeros, a amar con más hondura. Porque cuando la vida cambia de rumbo, no nos está castigando, nos está recordando que estamos vivos y que la verdadera riqueza no está en evitar los cambios, sino en aprender a caminar con ellos sin perder el corazón. Capítulo 4. El miedo al vacío. El miedo al vacío es quizá uno de los sentimientos más universales y al mismo tiempo más incomprendidos de la existencia humana. No se trata únicamente de un temor psicológico, sino de una experiencia vital que nos acompaña desde siempre. El vértigo de soltar algo y quedarnos sin lo conocido. La sensación de caminar sobre un terreno que no nos ofrece garantías. La impresión de que al dejar atrás aquello a lo que nos aferrábamos, nos encontraremos con una nada inmensa que nos devorará. Ese miedo tiene raíces profundas, porque durante siglos hemos aprendido que la seguridad está en la acumulación, en la pertenencia, en lo tangible, en lo que se puede medir y contar, y por eso asociamos el vacío con pérdida, con carencia, con desamparo. Nos cuesta entender que el vacío no siempre es destrucción, que a veces es justamente el espacio necesario para que algo nuevo pueda nacer. Cuando dejamos ir una relación, un trabajo, una etapa de nuestra vida o incluso una creencia que nos sostenía, inevitablemente nos enfrentamos a esa sensación de hueco interior. Es como si una parte de nosotros quedara suspendida en el aire, sin sostén, sin suelo firme. La tentación inmediata es llenar ese hueco de cualquier forma, con objetos, con distracciones, con nuevas relaciones apresuradas, con rutinas mecánicas que nos impidan sentir el silencio. No soportamos el vacío porque nos confronta con nuestra vulnerabilidad, con la verdad de que no todo depende de nosotros, con la certeza de que hay preguntas que no tienen respuesta inmediata. Pero lo paradójico es que en ese mismo vacío reside la semilla de la libertad, porque solo quien se atreve a habitarlo sin miedo descubre que no hay nada que temer, que la nada también está habitada por posibilidades invisibles, que el hueco que tanto duele puede transformarse en un lugar de gestación. El miedo al vacío es en realidad miedo a encontrarnos con nosotros mismos. Cuando todo lo externo se derrumba y ya no hay ruidos que tapen nuestro interior, nos quedamos a solas con lo que somos de verdad, con nuestras fragilidades, con nuestras heridas, con las voces internas que nunca callamos del todo. Y claro que asusta, porque implica dejar de huir, dejar de sostener ficciones, reconocer la desnudez esencial de nuestra existencia. Sin embargo, ese encuentro es inevitable, y cuanto más lo posponemos, más se convierte en un fantasma que nos persigue. Habitar el vacío, mirarlo de frente, es un acto de valentía que nos libera de la necesidad constante de estar llenos. La cultura nos enseña que estar vacíos es fracasar, que debemos estar siempre ocupados, siempre en movimiento, siempre con algo que mostrar. Pero si miramos con más profundidad, descubrimos que todo en la vida se construye sobre vacíos. Los planetas flotan en un espacio inmenso de aparente nada. La música nace del silencio entre las notas. El corazón late en intervalos de vacío. La respiración alterna entre llenarse y vaciarse. La vida misma se sostiene en ese equilibrio, y sin embargo, nos empeñamos en pensar que lo valioso está solo en la plenitud, cuando en realidad el vacío es lo que permite que lo nuevo tenga lugar.
El miedo al vacío también es miedo a la soledad, porque cuando soltamos algo que nos daba sentido, corremos el riesgo de sentirnos aislados, como si hubiéramos perdido no solo un objeto o un vínculo, sino también la brújula que nos orientaba. Pero la soledad, si se vive con apertura, puede convertirse en un espacio fértil donde aprendemos a escucharnos, a reencontrarnos, a reconocer que no necesitamos llenar todo para sentirnos vivos. El vacío no nos destruye, nos desnuda, y en esa desnudez descubrimos lo esencial, la capacidad de estar presentes sin apoyarnos en muletas externas, la libertad de no depender de lo que ya no nos pertenece. Cuando tememos al vacío, en realidad tememos a la transformación, porque todo cambio implica un intervalo en el que dejamos de ser lo que éramos, pero aún no sabemos en qué nos convertiremos, y ese intervalo es precisamente un vacío, un espacio intermedio, ambiguo, incómodo. Queremos certezas rápidas, definiciones inmediatas, pero la vida nos pide paciencia, nos pide atravesar ese hueco con confianza, sabiendo que el vacío no es un final definitivo, sino un puente. Y en ese tránsito es donde aprendemos a soltar, donde el corazón se ensancha, donde el silencio nos enseña lo que las palabras no alcanzan a decir. El vacío, cuando se abraza, puede convertirse en un maestro. Nos recuerda que no somos nuestras posesiones, ni nuestras etiquetas, ni nuestras historias repetidas. Nos recuerda que lo esencial no se acumula, se vive. Nos recuerda que la plenitud no está en estar siempre llenos, sino en saber vaciarnos para recibir lo que llega. Si logramos atravesar el miedo y quedarnos un instante en ese espacio sin forma, descubrimos que no estamos solos, que el vacío no es abandono, sino apertura. Es la posibilidad infinita, la hoja en blanco, la tierra fértil antes de la semilla. Dejar de temer al vacío no significa que deje de doler cuando llega, sino que aprendemos a reconocer su sentido. El dolor del hueco no es un error, es la señal de que algo se ha movido, de que hemos dejado atrás lo que ya no era, de que se está gestando un espacio nuevo para algo distinto. Resistirlo nos ata, aceptarlo nos libera, y aunque al principio se sienta como una caída en un abismo, con el tiempo comprendemos que el vacío no es caída, sino vuelo. Por eso, cuando el miedo nos invada, cuando sintamos que estamos perdiendo más de lo que podemos soportar, conviene recordar que el vacío es parte del camino, que no es un enemigo sino un aliado, que cada vez que lo atravesamos con el corazón abierto, salimos renovados. Porque al final, lo que más tememos no es la nada, sino el descubrimiento de que en esa nada late una plenitud más grande que cualquiera de nuestras seguridades. Y solo si nos atrevemos a entrar en ella, podremos conocer de verdad la ligereza de vivir sin cadenas y el profundo amor que surge cuando no hay nada que sostener salvo la vida misma en su desnudez infinita. Capítulo 5. Diferenciar soltar de abandonar. Una de las confusiones más frecuentes y dolorosas cuando hablamos de desprenderse es creer que soltar equivale a abandonar, que dejar ir es lo mismo que renunciar desde la cobardía, que despedirse significa dar la espalda, olvidar, desentenderse, despojarse de todo lazo con indiferencia. Esta idea está tan arraigada que muchas veces, incluso cuando sabemos en lo profundo que es tiempo de soltar, permanecemos atados por culpa, por miedo a ser vistos como traidores, por temor a sentirnos irresponsables o insensibles. Pero soltar y abandonar no son lo mismo. La diferencia está en la intención, en la conciencia y en la forma en que se hace. Abandonar es huir, soltar es elegir. Abandonar es cerrar los ojos y negar, soltar es abrirlos y aceptar. Abandonar es romper con violencia, soltar es liberar con gratitud. Y aunque desde fuera puedan parecer gestos semejantes, en el interior marcan caminos radicalmente distintos. Cuando abandonamos a algo o a alguien, lo hacemos desde la impaciencia, desde la incapacidad de sostener lo que duele, desde la prisa por escapar del vacío. Abandonamos porque no sabemos qué hacer con el peso de lo vivido, porque sentimos que si seguimos ahí nos destruiremos, y en esa urgencia tiramos todo de golpe, sin cuidado, sin despedida. El abandono deja heridas abiertas, deja hilos colgando, deja memorias que persiguen como fantasmas. Soltar, en cambio, es un acto consciente, pausado, respetuoso.
No se trata de desentenderse, sino de reconocer que lo que fue ya cumplió su ciclo, que no podemos obligarlo a seguir existiendo en una forma que ya no tiene vida, que insistir sería negar la verdad de la transformación. Soltar es una despedida con presencia, es un gesto de amor que honra lo vivido incluso mientras lo dejamos partir. La diferencia se ve con claridad en las relaciones. Abandonar a alguien es irse de repente, cortar vínculos sin explicar, dejar de cuidar lo que aún necesita cuidado. Soltar, en cambio, es reconocer con honestidad que la historia llegó a su fin, que el vínculo cambió, que la forma de estar juntos ya no nutre, y despedirse con la mayor ternura posible. Abandonar es dejar una herida sin sutura, soltar es cerrar la herida con cuidado, aunque la cicatriz permanezca. Lo mismo ocurre con los proyectos, con las etapas de la vida, con los sueños que tuvimos en algún momento. Abandonar es votar, soltar es agradecer. Y esta diferencia es crucial, porque lo que abandonamos suele volver a nosotros en forma de culpa, de remordimiento, de sombras que se repiten, mientras que lo que soltamos nos devuelve libertad, espacio, ligereza. La dificultad está en que soltar exige presencia, y la presencia duele. Exige quedarnos un instante más en la incomodidad, mirar lo que se está terminando sin huir, pronunciar palabras que cierran, hacer gestos de despedida que honran. Es más fácil abandonar, cortar de raíz y dar vuelta a la página sin mirar atrás. Pero ese atajo nos pasa factura, porque lo que no se honra permanece dentro de nosotros como un pendiente, como una cuenta sin saldar. Soltar, en cambio, requiere valentía para habitar el umbral, para estar en ese momento intermedio donde ya no sostenemos, pero aún no nos hemos marchado del todo, para reconocer con respeto lo que significó lo vivido. Y ese tiempo intermedio es incómodo, porque no es lo uno ni lo otro, pero es justamente allí donde se gesta la verdadera liberación. La confusión entre soltar y abandonar también nace de nuestra cultura del deber, que nos enseña que perseverar siempre es una virtud y renunciar siempre un fracaso. Bajo esa mirada, soltar parece un acto de debilidad, de falta de carácter, de irresponsabilidad. Pero hay un punto en el que perseverar ya no es fidelidad sino terquedad. Un punto en el que quedarse ya no es amor sino miedo. Un punto en el que insistir ya no es cuidado sino autoengaño. Saber diferenciar ese límite es parte de la madurez emocional. Soltar no es rendirse, es reconocer con humildad que la vida no se ajusta a nuestras expectativas y que obligar a algo a permanecer cuando ya terminó solo multiplica el sufrimiento. Abandonar, en cambio, suele dejar un vacío lleno de resentimiento. Cuando abandonamos, sentimos que algo nos persigue, la culpa de no haber estado, el reproche de no haber cuidado, la sensación de haber traicionado. Es un vacío que pesa, que se carga como una piedra en la memoria. Soltar, en cambio, deja un vacío distinto, un vacío que respira, un vacío fértil, un vacío que puede doler pero que no envenena. Porque lo que se suelta con amor no deja cadenas, deja huellas. La vida entera se mueve en esta tensión. A veces soltamos, a veces abandonamos y muchas veces confundimos uno con otro. Lo importante es aprender a reconocer la diferencia dentro de nosotros mismos, preguntarnos con honestidad, ¿estoy soltando desde la paz o estoy huyendo desde el miedo? ¿Estoy reconociendo lo vivido o lo estoy negando? ¿Me despido con gratitud o simplemente cierro la puerta de golpe para no escuchar más? Estas preguntas no son cómodas, pero nos permiten vivir con más coherencia, con más autenticidad, con más ternura hacia nosotros mismos y hacia los demás. La belleza de soltar es que no destruye, transforma, no borra lo vivido, lo integra, no niega el vínculo, lo honra en su forma real, no cierra con violencia, abre un espacio nuevo. Y al comprender esta diferencia, dejamos de temer tanto a las despedidas, porque entendemos que soltar no significa olvidar ni abandonar, sino seguir caminando con el corazón abierto, reconociendo que lo que dejamos atrás ya forma parte de nosotros, aunque no nos acompañe físicamente en el presente.
Por eso es fundamental no confundir, no reducir el acto de soltar a la sombra del abandono. El abandono es carencia, soltar es plenitud. El abandono nace del miedo, soltar nace del amor. El abandono corta de raíz, soltar libera con cuidado. El abandono nos empobrece, soltar nos enriquece, porque nos devuelve a nosotros mismos. En este camino de aprender a desprendernos sin perder el corazón, quizá el mayor aprendizaje sea este. No huir, sino despedirse, no cortar, sino soltar, no negar, honrar, no abandonar, sino elegir con conciencia. Y cuando logramos esta distinción en lo más hondo de nuestro ser, cada despedida se convierte en un acto sagrado, una forma de agradecer lo que fue y de abrirnos con dignidad a lo que vendrá. Capítulo 6. La ternura como brújula. En medio de todos los procesos de soltar, de todos los duelos visibles e invisibles, de todas las despedidas que la vida nos obliga a atravesar, hay algo que puede salvarnos del endurecimiento, de la amargura y de la tentación de volvernos insensibles: la ternura. La ternura no es debilidad, como muchos piensan, ni una ingenuidad infantil, ni un lujo reservado para quienes no han conocido el dolor. La ternura es una fuerza sutil pero inmensa, que nos recuerda lo humano, lo frágil, lo compartido. En una época en la que se exalta la dureza, la productividad, el control y la autosuficiencia, hablar de ternura parece casi un acto revolucionario, porque significa elegir la suavidad frente a la violencia, elegir la sensibilidad frente a la indiferencia, elegir la escucha frente a la prisa. Y cuando hablamos de soltar, de desprendernos, de despedirnos sin perder el corazón, la ternura es la brújula más confiable que podemos tener, porque nos enseña a caminar ese terreno incierto sin rompernos ni romper lo que dejamos atrás. Cuando soltamos desde la dureza, nos protegemos tanto que nos cerramos, nos blindamos, construimos muros que nos aíslan del dolor pero también del amor. Creemos que así sufriremos menos, que si no sentimos no dolerá. Pero el precio de esa protección es demasiado alto, se nos adormece el corazón, se nos resecan los gestos, nos convertimos en sobrevivientes que ya no saben vivir. La ternura, en cambio, nos permite soltar sin perder sensibilidad. Nos recuerda que incluso en la despedida podemos ser cuidadosos, que incluso cuando decimos adiós podemos hacerlo con gestos suaves, que incluso cuando cerramos un ciclo podemos hacerlo desde la gratitud. La ternura es la que nos ayuda a distinguir el soltar del abandonar, a hacer de cada desprendimiento un acto de amor y no una huida. Ser tiernos con nosotros mismos es fundamental en estos procesos. Demasiadas veces nos hablamos con dureza. Deberías superarlo ya, no llores más, olvida y sigue, sé fuerte. Como si sentir fuera un error, como si la vulnerabilidad nos descalificara. Pero la ternura consigo mismo es el bálsamo que nos permite habitar el duelo sin hundirnos, reconocer que estamos heridos y al mismo tiempo darnos la paciencia para sanar. Es hablarnos con amabilidad, tratarnos como trataríamos a un niño pequeño que acaba de perder algo valioso. Es permitirnos llorar sin vergüenza, descansar sin culpa, tomar el tiempo que haga falta. La ternura nos recuerda que la vida no se mide en rendimiento, que sanar no tiene plazos, que soltar no es un examen que debemos aprobar, sino un proceso que necesita delicadeza. La ternura hacia los otros es igualmente necesaria. Cuando alguien se va, cuando una relación cambia, cuando soltamos a una persona que amamos, es fácil caer en la tentación de la dureza. Culpar, exigir, reprochar, cerrar de golpe para no sentir la ausencia. Pero esa dureza deja cicatrices innecesarias, multiplica el dolor, convierte la despedida en una guerra. La ternura, en cambio, nos invita a despedirnos reconociendo lo bueno que hubo, agradeciendo los momentos compartidos, cuidando incluso en el acto de separarnos. No se trata de idealizar ni de negar los conflictos, sino de permitir que la última huella que quede sea de respeto y no de rencor. Porque al final, lo que recordamos de los vínculos no son tanto las palabras dichas, sino el tono, el gesto, la calidad del trato. Y la ternura, aún en la despedida, deja una memoria que no hiere. La ternura también es una brújula hacia la vida misma. Nos recuerda que todo lo que soltamos tuvo su valor, que no necesitamos despreciar lo perdido para poder dejarlo ir. Muchas veces creemos que para soltar hay que demonizar lo que se va.
no sirvió, no valió la pena, no era nada. Pero esa es otra forma de dureza, de negar que en algún momento aquello fue importante, que nos dio sentido, que nos enseñó algo. La ternura nos permite soltar sin negar, soltar honrando. Agradecer lo vivido no significa quedarnos atrapados en él, significa reconocer que fue parte de nuestra historia y que, aunque ya no lo necesitemos, sigue teniendo un lugar en nuestra memoria. Y esa mirada tierna nos libera de resentimientos, nos permite caminar más ligeros. En un mundo donde parece que solo sobreviven los fuertes, cultivar la ternura es un acto de resistencia. La ternura no grita, no compite, no se impone. La ternura toca suavemente, abre espacio, acompaña en silencio. Es una brújula porque nos orienta hacia lo humano, porque nos recuerda que no necesitamos ganar en todo ni tener siempre la razón, porque nos devuelve al misterio simple de estar vivos y sentir. En el acto de soltar, la ternura es la que nos evita caer en extremos, ni la dureza que petrifica, ni la fragilidad que nos rompe, sino un camino intermedio donde podemos ser vulnerables sin dejar de ser fuertes, suaves sin dejar de ser firmes. Y quizás, si lo pensamos bien, la ternura es la mayor prueba de valentía, porque abrirse a la ternura cuando el corazón está herido exige más coraje que levantar murallas. Requiere confiar en que podemos seguir sintiendo sin desmoronarnos, en que podemos llorar sin perder dignidad, en que podemos amar sin poseer. La ternura nos devuelve la dignidad de lo pequeño, un abrazo que calma más que 1000 palabras, una mirada que sostiene sin juzgar, una caricia que dice estoy contigo incluso en la despedida. La ternura es brújula, porque apunta siempre al centro verdadero, al corazón. En este viaje de aprender a desprendernos sin perder el alma, la ternura será nuestra mejor guía. Ella nos recordará que lo esencial no se mide en victorias ni en pérdidas, sino en la capacidad de haber cuidado incluso mientras soltamos, de haber amado incluso mientras nos despedimos, de haber permanecido humanos incluso en medio del dolor. Y aunque el mundo nos invita a endurecernos, a volvernos fríos, a fingir indiferencia, nosotros podemos elegir lo contrario, caminar con ternura como brújula, sabiendo que la suavidad es más fuerte que la dureza, que la vulnerabilidad es más fecunda que la coraza, que el corazón abierto es la única forma de atravesar la vida sin perder lo que nos hace verdaderamente vivos. Capítulo 7. Memoria y raíces. Cada vez que hablamos de soltar, surge inevitablemente la memoria, porque todo lo que dejamos atrás no desaparece sin dejar huellas, se queda en nosotros de formas invisibles, se aloja en recuerdos, en gestos, en hábitos, en palabras que repetimos sin darnos cuenta, en emociones que resurgen como ecos. Soltar no significa olvidar, y aquí está uno de los grandes malentendidos de la vida. Creemos que si recordamos, no hemos soltado, y al mismo tiempo tememos que si soltamos, vamos a olvidar lo que nos fue valioso. Nos debatimos entre aferrarnos al recuerdo con tanto miedo que nos encadenamos al pasado, o intentar borrarlo como si nunca hubiera existido, negando así una parte de nuestra propia historia. Pero la memoria no es enemiga del desprendimiento, al contrario, es su raíz más profunda. Porque lo que se honra permanece de manera sana, y lo que se niega o se reprime vuelve una y otra vez como sombra. Todos somos memoria y raíces. Cada relación que hemos tenido, cada lugar en el que hemos vivido, cada etapa de nuestra vida nos constituye, nos moldea, nos deja marcas que no se borran con una despedida. El error está en confundir esas marcas con cadenas. Una raíz no es una atadura, es un sostén, y la memoria no es un peso, es una fuente. Cuando soltamos sin reconocer la memoria, corremos el riesgo de arrancar con violencia, de cortar sin nutrirnos de lo que ya está en nuestra sangre. Cuando reconocemos la memoria, en cambio, descubrimos que lo que se va no se pierde del todo, que de alguna forma ya nos pertenece, que lo que fuimos y vivimos no necesita seguir físicamente presente para seguir siendo parte de nuestro ser. Pensar en las raíces es pensar en lo que nos sostiene cuando todo cambia. Hay personas que, al intentar soltar, buscan empezar de cero como si nada hubiera existido, construyen sobre el olvido, intentan reinventarse como si la vida comenzara desde un vacío. Pero nadie empieza desde cero, siempre estamos llenos de historias, de huellas, de voces.
Pretender vaciarnos de golpe es condenarnos a repetir lo que no hemos integrado. Soltar de verdad no es borrar, es recordar de otra manera. Es reconocer que lo vivido ya no nos ata, porque lo llevamos dentro de manera distinta, transformada. Así como un árbol que pierde hojas en otoño no reniega de ellas, sino que las deja convertirse en tierra fértil, así también nosotros podemos dejar que lo que soltamos se convierta en raíz. La memoria es también un territorio delicado, porque puede ser refugio o prisión. Hay memorias que nos sostienen, que nos recuerdan quiénes somos, que nos dan identidad. Pero hay memorias que se vuelven cárceles, que repetimos como heridas abiertas, que nos impiden avanzar. La diferencia está en cómo las miramos. Si la memoria es habitada con ternura, se convierte en raíz. Si la memoria es habitada con rencor, se convierte en cadena. El desafío está en aprender a mirar atrás sin quedarnos atrapados, a reconocer lo vivido sin vivir de nuevo en él como si aún estuviera ocurriendo. La memoria sana es la que recuerda con gratitud, la que sabe decir, esto fue parte de mí, pero ya no es mi presente. La memoria enferma es la que no suelta, la que se aferra, la que insiste en que el pasado siga vivo en el hoy. Soltar entonces es aprender un nuevo modo de memoria. No se trata de olvidar, ni de negar, ni de repetir sin descanso, sino de integrar. Integrar significa que aquello que pasó ya está en mí. No necesito revivirlo una y otra vez para que siga existiendo. No necesito apegarme porque ya forma parte de mi sustancia. Como las cicatrices en la piel, ya no duelen, pero me recuerdan quién fui, qué atravesé, qué superé. Lo mismo ocurre con las raíces invisibles de nuestras experiencias. No las vemos, pero nos sostienen. Lo que importa es que aprendamos a dejar que las raíces nutran, en lugar de asfixiar, que las memorias iluminen en lugar de oscurecer. También es cierto que la memoria no es neutral. Recordamos desde lo que somos ahora, reinterpretamos desde el presente, damos nuevos significados a lo que antes parecía incomprensible. Y eso es bueno, significa que la memoria está viva, que no es un museo cerrado sino un río en movimiento. Cuando soltamos desde la memoria viva, podemos transformar incluso los recuerdos dolorosos. Podemos reconocer que aquello que nos hirió también nos enseñó, que lo que parecía pérdida absoluta también abrió un camino nuevo. No se trata de negar el dolor, sino de darle un lugar en una historia más amplia. De esa manera, la memoria deja de ser un lastre y se convierte en raíz fértil, en fuente de sentido. En el fondo, soltar no es un acto de olvido, sino de confianza. Confianza en que lo vivido ya está integrado, en que lo que nos nutrió no se irá porque ya corre por nuestra sangre. Cuando soltamos personas, lugares, etapas de la vida, no las borramos, simplemente reconocemos que no necesitamos retenerlas de manera física o constante para que sigan siendo parte de nosotros. Y aquí la metáfora de las raíces es la más exacta. Las raíces están ocultas, no las vemos, pero gracias a ellas el árbol crece, se eleva, florece. Así también nuestra memoria invisible sostiene nuestros pasos, aunque no la exhibamos todo el tiempo. La dificultad está en reconciliarnos con esa memoria, en no luchar contra ella ni refugiarnos obsesivamente en ella. Para eso se necesita ternura, paciencia y un cambio de mirada. No todo lo que pasó fue como lo soñábamos, no todo lo que vivimos lo entendimos, pero todo tiene un lugar en nosotros. Y cuando aceptamos eso, podemos soltar sin miedo a perder, porque sabemos que lo esencial ya está guardado en nuestra raíz. Lo que fuimos se convierte en alimento de lo que somos. Al final, soltar no es traicionar a la memoria, ni arrancar las raíces, sino aprender a caminar con ellas dentro, sin que nos pesen como cadenas, sino que nos sostengan como cimientos. Y cuando logramos esto, cuando comprendemos que cada despedida deja semillas en nuestra tierra interior, entonces la vida deja de ser una sucesión de pérdidas y se convierte en un campo de transformaciones. Porque lo que dejamos ir, si lo honramos, se vuelve raíz. Y lo que recordamos con ternura nos sostiene como un árbol que, aunque cambie de hojas y de estaciones, sigue en pie porque sus raíces lo abrazan desde lo profundo. Capítulo 8. Desprenderse en las relaciones.
De todos los desprendimientos que atravesamos en la vida, quizá ninguno es tan complejo, tan lleno de matices y tan decisivo como el que ocurre en las relaciones humanas. Porque allí se entrecruzan nuestras memorias, nuestros deseos, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Soltar en el ámbito de los vínculos no es lo mismo que renunciar a un objeto o despedirse de una etapa de trabajo. Es desprenderse de una parte de uno mismo que se proyectó en el otro. Es dejar ir la forma concreta en que compartimos la vida con alguien, sabiendo que en esa persona se quedan trozos de nuestra historia, palabras que nos nombraron, gestos que nos marcaron, momentos que solo existieron en ese encuentro. Y por eso es tan difícil, porque lo que soltamos en una relación no es solo al otro, sino también a la versión de nosotros mismos que existía en ese vínculo. Las relaciones son espejos. Cada vínculo nos devuelve una imagen de lo que somos o creemos ser. Hay relaciones que nos muestran lo mejor de nosotros, nuestra capacidad de amar, de confiar, de crecer junto a alguien. Y hay otras que nos enfrentan con nuestras sombras, con nuestros miedos, con nuestra dependencia, con nuestra dificultad de ser libres. Soltar en este contexto significa aceptar que esa etapa del espejo llegó a su fin, que lo que necesitábamos aprender ya lo aprendimos, o que lo que intentábamos sostener ya no tiene sentido. Que la imagen que ese otro nos devolvía ya no corresponde a quienes somos ahora. Pero cuesta, porque solemos confundir el amor con la permanencia y creemos que si algo se transforma o termina, entonces no fue verdadero. El gran desafío es comprender que el amor también puede expresarse en el acto de soltar, que dejar ir no siempre es un fracaso, que a veces es la única forma de cuidar lo que hubo. Desprenderse en las relaciones no significa cortar con frialdad, no significa fingir que nunca existió el lazo, no significa negar lo vivido. Significa reconocer que ese lazo cambió, que ya no puede sostenerse de la misma manera, y que aferrarse a él por miedo a perderlo lo desgastaría hasta convertirlo en resentimiento. El apego es el que nos dice, sin esta persona no puedo vivir, si la dejo ir me quedo vacío, si cierro esta historia me desmorono. Pero la ternura y la memoria, como vimos en capítulos anteriores, nos enseñan que lo vivido ya nos pertenece, que lo que compartimos no se pierde, que el amor no se borra aunque cambie de forma. Y ahí está el núcleo del desprendimiento sano, aceptar que amar no es poseer, que cuidar no es controlar, que acompañar no siempre significa quedarse, y que estar presente a veces implica dar un paso al costado para no impedir el crecimiento mutuo. El dolor que sentimos cuando soltamos a alguien se multiplica porque confundimos la presencia física con la permanencia del vínculo. Creemos que si no seguimos juntos, si no seguimos hablando, si no seguimos compartiendo la cotidianeidad, entonces lo nuestro se acabó por completo. Pero en realidad, lo compartido ya dejó una huella, y esa huella sigue viva aunque la relación cambie. Lo que nos duele es la ausencia de la forma concreta, la pérdida de la rutina, la desaparición de los gestos pequeños que sostenían el día a día. Pero si miramos más hondo, descubrimos que lo esencial no se va. Esa risa compartida en un momento preciso, esa palabra que nos sostuvo cuando todo parecía derrumbarse, ese silencio en el que nos sentimos comprendidos, todo eso ya es raíz en nosotros. Lo que soltamos es la forma, no la esencia, y comprender esto puede ayudarnos a atravesar la despedida con menos resistencia. Hay quienes, al no soportar la idea de soltar en una relación, prefieren endurecerse. Se dicen a sí mismos que no les importa, que la otra persona no significó nada, que no necesitan de nadie. Y en esa coraza terminan desconectándose también de la posibilidad de volver a amar, porque cierran el corazón para no sentir dolor, y al hacerlo se privan de la ternura que da sentido a la vida. Otros, en el extremo contrario, se quedan atrapados en el apego, incapaces de dejar ir, mendigando atenciones, intentando retener lo que ya se fue, insistiendo en mantener vivo lo que ya no respira. Y en ese aferrarse pierden la dignidad y la libertad. Ambos extremos son trampas, la dureza que mata la sensibilidad y el apego que mata la autonomía. El camino del desprendimiento verdadero es otro, soltar con amor, dejar ir con gratitud, mantener el corazón abierto incluso en la despedida.
En el ámbito de las relaciones, desprenderse también significa aceptar que no podemos cambiar al otro ni obligarlo a ser como necesitamos. Gran parte del sufrimiento proviene de querer retener a alguien en una forma que ya no existe, de querer que siga siendo quien fue, de exigir que permanezca cuando en realidad su camino lo lleva a otro lugar. Desprenderse es reconocer la libertad del otro, respetar su proceso, aceptar que no somos dueños de nadie. Y aunque eso duela, es también una liberación, porque cuando dejamos de intentar controlar, podemos volver a mirarnos a nosotros mismos, podemos recuperar la energía que antes gastábamos en sostener lo insostenible. Las relaciones nos enseñan que soltar no significa dejar de amar, sino amar de otra manera. A veces el amor se expresa en el abrazo que suelta, en el silencio que respeta, en la distancia que cuida. Y este aprendizaje es uno de los más difíciles porque va en contra de la idea que nos han enseñado de que si amas, te quedas. Pero hay amores que se honran justamente en la despedida, porque quedarse sería traicionar lo que alguna vez se tuvo. El verdadero amor no se mide por la permanencia, sino por la calidad de la presencia mientras existió. Soltar en las relaciones también implica soltar versiones de nosotros mismos. Muchas veces nos aferramos no tanto a la persona en sí, sino a la imagen que construimos junto a ella, al rol que jugamos en esa historia, a la seguridad de sabernos reconocidos en un lugar. Cuando la relación termina, sentimos que esa parte de nuestra identidad se desmorona y por eso nos resistimos. Pero cada vínculo nos muestra una faceta de lo que somos, y aunque esa faceta ya no tenga el mismo escenario, sigue existiendo en nosotros como aprendizaje. Soltar significa aceptar que podemos seguir siendo, incluso cuando ya no estamos en aquel espejo. En la práctica, desprenderse en las relaciones puede tomar muchas formas. Una conversación honesta en la que decimos lo que sentimos sin culpas ni reproches, un silencio que reconoce que las palabras ya no bastan, un ritual íntimo en el que agradecemos lo vivido, una carta que nunca enviamos pero que nos ayuda a ordenar la memoria, un gesto simbólico que marque el cierre. No se trata de fórmulas, sino de encontrar el modo que nos permita honrar lo que fue y al mismo tiempo abrir espacio para lo que vendrá. Lo esencial es que la despedida sea consciente, que no se convierta en un abandono abrupto ni en un apego interminable, sino en un acto de amor que libera a ambos. Al final, desprenderse en las relaciones es una de las pruebas más profundas de la vida, porque nos enfrenta con lo que más tememos, la pérdida, la soledad, la transformación. Pero si logramos vivirlo desde la ternura y la memoria, descubrimos que no perdemos del todo, que no nos quedamos solos, que lo que se transforma puede abrirnos a nuevas formas de ser y de amar. Cada persona que pasa por nuestra vida deja raíces invisibles en nuestro interior, y esas raíces nos sostienen, nos nutren, nos enseñan. No necesitamos retenerlas físicamente para seguir llevándolas con nosotros. Y cuando entendemos esto, cada relación deja de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de aprendizaje. Cada despedida deja de ser una derrota para convertirse en un acto sagrado de liberación. Capítulo 9. El cuerpo como testigo del soltar. Cuando hablamos de soltar, solemos pensar en la mente, en las emociones, en el corazón, en los recuerdos o en las relaciones, pero pocas veces consideramos que nuestro cuerpo es uno de los espacios más fieles y sensibles en los que se inscribe el proceso del desprendimiento. El cuerpo guarda memorias que la mente muchas veces olvida, tensiones, posturas rígidas, dolores crónicos, respiraciones entrecortadas, latidos que se aceleran ante ciertos pensamientos, nudos invisibles que reflejan apegos profundos y no resueltos. Cada célula, cada fibra muscular, cada articulación sabe de nuestras pérdidas y de nuestros miedos, y cuando intentamos soltar ignorando el cuerpo, la liberación es incompleta. El peso permanece, aunque no lo veamos, y nos acompañará como una sombra silenciosa que condiciona nuestra experiencia de la vida. El cuerpo es testigo del apego desde la infancia. Aprendemos a sostener emociones en él. La ansiedad se instala en la mandíbula, el miedo se tensa en la espalda, la tristeza se anida en el pecho.
Cada pérdida no solo deja una herida emocional, sino también una huella física que el tiempo muchas veces disfraza de rutina. Por eso, aprender a soltar implica también aprender a escuchar al cuerpo, a percibir en qué lugares acumulamos lo que no dejamos ir, a reconocer que un abrazo que nos duele, un objeto que no queremos regalar, una relación que no podemos soltar, se refleja en tensiones musculares, en insomnios, en respiraciones cortas. Ignorar este testigo es engañarnos. Mientras no liberemos físicamente lo que retenemos, la mente y el corazón continuarán repitiendo patrones de apego y resistencia. Soltar desde el cuerpo requiere atención plena. Implica sentir sin juzgar, permitir que las emociones se expresen a través de él, dar espacio a que lo que está bloqueado pueda moverse, reconocerse y eventualmente liberarse. Las lágrimas que recorren la piel, los suspiros que rompen el aire, los temblores que sacuden los músculos, el peso que se desvanece lentamente de los hombros, son señales de que el cuerpo participa activamente en el proceso de desprendimiento. No hay que forzarlo ni acelerar la liberación. Se trata de acompañar, de observar, de permitir que el cuerpo hable con su lenguaje silencioso, porque allí reside la memoria más profunda de lo que hemos amado y perdido. El cuerpo también nos enseña a diferenciar entre aferramiento y apego sano. La tensión física es un indicador de resistencia. Cuando nos aferramos, nuestro cuerpo se contrae, se cierra, busca protegerse de la sensación de vacío o de pérdida. La respiración se acorta, los músculos se endurecen, la energía se estanca. Por el contrario, cuando el apego se transforma en reconocimiento y aceptación, el cuerpo se abre, la respiración se expande, la circulación de la energía fluye y la sensación de ligereza nos revela que algo se ha soltado sin necesidad de forzar, sin violencia, sin negar lo que fue. El cuerpo, más que la mente, sabe cuándo estamos realmente liberando y cuándo simplemente estamos fingiendo. Además, el cuerpo es puente entre el presente y la memoria. Cada gesto, cada postura, cada movimiento refleja huellas de lo vivido, de lo amado y de lo perdido. Soltar implica permitir que estas huellas se integren, no que desaparezcan. Una forma de hacerlo es a través del movimiento consciente. Caminar despacio y sentir cada paso, practicar estiramientos que liberen tensiones acumuladas, abrazar sin aferrarse, respirar profundamente y reconocer dónde el cuerpo retiene dolor o miedo. Cada gesto consciente se convierte en un acto de liberación, una forma de reescribir la memoria celular y abrir espacio para nuevas experiencias. Soltar también requiere escuchar los ritmos internos, los latidos del corazón, la respiración, las sensaciones del estómago, la tensión en los hombros. Estos ritmos nos dicen cuándo estamos listos para dejar ir, cuándo necesitamos pausar, cuándo debemos sostenernos un instante más antes de avanzar. Ignorarlos es seguir aferrándonos a lo que ya no nos pertenece, obligando al cuerpo a cargar pesos invisibles que tarde o temprano se manifiestan como enfermedad, fatiga o insatisfacción profunda. El acto de soltar se vuelve entonces un diálogo entre mente, corazón y cuerpo, un equilibrio que nos devuelve a la totalidad de nuestra humanidad. Además, el cuerpo refleja nuestra relación con el tiempo y el cambio. Los músculos tensos, la postura rígida, la resistencia al movimiento revelan que aún queremos controlar lo que la vida ya ha transformado. La práctica de la atención corporal, del movimiento consciente, de la respiración profunda, nos enseña a fluir con la impermanencia, a comprender que soltar no es rendirse, sino adaptarse, que cada pérdida, cada transformación es un acto natural de la existencia. El cuerpo nos recuerda que somos procesos en constante cambio, no estructuras fijas. Nos recuerda que soltar no es un evento puntual, sino un arte que se practica a diario, en cada respiración, en cada gesto, en cada paso que damos hacia lo desconocido.
Por último, aprender a soltar a través del cuerpo nos conecta con la dimensión espiritual de la existencia. Cuando las palabras no alcanzan, cuando el corazón se siente demasiado pequeño para contener la pena, el cuerpo se convierte en templo donde se experimenta la trascendencia del desapego. Sentir plenamente la pérdida, la ausencia, el vacío y al mismo tiempo la vida que sigue fluyendo en cada célula nos permite descubrir que soltar no es destruir, sino transformar. No es dejar de amar, sino amar de otra manera. No es cerrar la puerta, sino abrir un espacio interno donde la libertad y la ternura coexisten. El cuerpo, en su sabiduría silenciosa, nos recuerda que cada soltar nos lleva más cerca de nuestra esencia, que no estamos fragmentados por las pérdidas, sino completos en nuestra capacidad de sostenerlas, y que el verdadero arte de desprenderse consiste en aprender a habitar nuestra propia existencia con atención, amor y apertura, con cada fibra, cada latido, cada respiración. Capítulo 10. Integrar el soltar en la totalidad del ser. Soltar no es solo un acto de la mente, ni únicamente un proceso del corazón, ni siquiera una experiencia física. Soltar es una experiencia integral que abarca todo nuestro ser, que atraviesa capas invisibles y visibles, que nos confronta con nuestra vulnerabilidad y nos invita a desplegar nuestra plenitud. Comprender el acto de soltar en su totalidad requiere que nos miremos sin fragmentos, que reconozcamos que lo que sostenemos, lo que dejamos ir y lo que transformamos afecta simultáneamente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra conciencia espiritual. Cada pérdida, cada despedida, cada desprendimiento contiene un aprendizaje que solo se vuelve completo cuando se integra en todos los niveles de nuestro ser y nos permite caminar con coherencia, autenticidad y ligereza. En la mente, soltar implica un proceso de discernimiento y de comprensión profunda. Identificar lo que ya no nos sirve, lo que limita nuestra expansión, lo que pertenece al pasado y que, por más que lo recordemos, no define nuestro presente. La mente suele resistirse porque busca certezas, porque desea respuestas rápidas y caminos definidos, y al enfrentar la necesidad de soltar surge la duda. ¿Estoy tomando la decisión correcta? ¿Perderé algo que aún podría ser útil? ¿Seré capaz de seguir adelante sin esto? La claridad mental no llega de inmediato, porque la mente humana está acostumbrada a controlar, a predecir, a aferrarse a estructuras conocidas. Pero cuando aprendemos a soltar desde la conciencia plena, la mente empieza a participar del proceso sin imponer su miedo, y descubrimos que la libertad mental no consiste en la ausencia de recuerdos o de responsabilidades, sino en la capacidad de elegir qué sostener, qué transformar y qué liberar con conciencia y cuidado. En el corazón, soltar es un acto de valentía y ternura. El corazón guarda los afectos más profundos, las memorias de lo amado, las heridas que aún sangran, y cada desprendimiento implica un pequeño duelo, un quiebre que nos enfrenta con nuestra fragilidad y nuestra capacidad de amar. Soltar desde el corazón no significa dejar de sentir, ni endurecerse para no sufrir, sino sentir plenamente sin aferrarse. Despedirse sin resentimiento, reconocer la belleza de lo vivido y permitir que la experiencia se transforme en aprendizaje y no en peso. Aquí es donde la ternura se convierte en brújula, nos enseña a sostener el dolor sin violencia, a cuidar el vínculo aun cuando se aleja, a honrar lo que se va sin convertirlo en cadena. Soltar desde el corazón es comprender que amar no siempre implica permanecer, que la verdadera libertad del amor consiste en respetar la vida y el proceso del otro tanto como nuestro propio camino. El cuerpo, como hemos visto, es testigo y partícipe activo de cada proceso de soltar. Guarda memorias de apego, tensiones que reflejan resistencia, bloqueos que indican emociones no expresadas. Aprender a soltar físicamente implica escuchar estas señales, reconocer dónde nos estamos aferrando, permitir que las emociones se expresen a través del movimiento, la respiración, el temblor o el silencio corporal. Cuando integramos cuerpo, mente y corazón, descubrimos que el acto de soltar deja de ser abstracto o conceptual y se vuelve tangible. Se siente en cada respiración más profunda, en cada músculo que se relaja, en cada latido que vuelve a su ritmo natural.
El cuerpo nos enseña que el soltar no es una idea que pensamos, sino una experiencia que vivimos, y que cada célula participa de nuestra liberación, absorbiendo y transformando lo que antes estaba bloqueado en fuerza vital. Pero la dimensión más sutil y a la vez más poderosa del soltar reside en nuestra conciencia espiritual. Este nivel no se mide y no se ve, pero se siente. Es la percepción de que somos parte de un flujo mayor, que nuestra vida se entrelaza con la existencia, que todo lo que llega y todo lo que se va tiene un sentido incluso cuando la mente no lo comprende. Soltar espiritualmente implica reconocer que no somos dueños absolutos de nada, que la impermanencia es la ley fundamental de la vida y que el control es siempre parcial. Implica confiar en que cada desprendimiento nos acerca a una mayor comprensión de quiénes somos, a una expansión de nuestro ser, a un amor más profundo hacia nosotros mismos, hacia los otros y hacia la vida misma. La dimensión espiritual del soltar nos enseña que incluso la pérdida más dolorosa contiene una semilla de transformación y que soltar con conciencia es reconocer la trascendencia de lo que se va, integrarlo y dejar que se transforme en algo que nutre en lugar de herir. Integrar soltar en la totalidad del ser también significa reconocer la interconexión de todos los niveles. Cuando soltamos solo mentalmente, podemos entender la lógica de una pérdida, pero seguir sintiendo dolor en el corazón y tensión en el cuerpo. Cuando soltamos solo emocionalmente, podemos llorar y aceptar, pero la mente permanece atrapada en dudas y culpas, y el cuerpo retiene el miedo. Cuando soltamos solo físicamente, movemos gestos y respiraciones, pero no integramos la experiencia en nuestra historia ni en nuestro afecto. Solo cuando los 4 niveles, mente, corazón, cuerpo y espíritu, participan conscientemente del acto de soltar, se produce la verdadera liberación, el tipo de desprendimiento que no deja cicatrices que nos limiten, sino raíces que nos sostienen y nos permiten florecer de manera más profunda y consciente. Soltar en todos los niveles requiere práctica, paciencia y compasión. No es un acto que ocurra de manera lineal ni inmediato, es un proceso que se repite, que vuelve, que se profundiza con cada experiencia de pérdida, de despedida, de cambio. Cada intento nos enseña algo nuevo, que podemos sostener el dolor sin que nos destruya, que podemos amar sin poseer, que podemos despedirnos sin perder lo que nos define, que podemos confiar en que lo que se va sigue existiendo en nosotros de manera transformada. Soltar en la totalidad del ser es un arte que combina atención, ternura, movimiento consciente, honestidad emocional y apertura espiritual. Cuando logramos integrar el soltar de esta manera, la vida cambia de manera sutil pero radical. Aprendemos a caminar con ligereza, a aceptar la impermanencia, a vivir el presente sin aferrarnos al pasado, a recibir lo que llega sin miedo a perderlo. Descubrimos que la libertad verdadera no está en tenerlo todo, sino en poder dejar ir todo sin perder nuestra esencia, que la plenitud no se mide por lo que conservamos, sino por nuestra capacidad de transformar cada pérdida en sabiduría, cada despedida en aprendizaje, cada vacío en un espacio fértil para lo nuevo. La totalidad del ser se expande entonces y comprendemos que soltar no es solo una acción o un pensamiento, es la forma en que habitamos nuestra propia existencia con integridad, con amor, con atención y con apertura. Finalmente, integrar soltar en la totalidad del ser nos permite vivir con la certeza de que cada cambio, cada pérdida, cada despedida no es un castigo ni un fracaso, sino una invitación a descubrir la fuerza, la ternura y la libertad que siempre han estado presentes en nosotros, esperando ser reconocidas. Porque soltar no nos disminuye, nos transforma, no nos separa de la vida, nos conecta con ella de manera más profunda, no nos deja vacíos, nos deja completos, más capaces de abrazar la existencia con todo lo que trae: alegría, dolor, amor, ausencia y plenitud. Y al final, aprender a soltar en todos los niveles del ser nos enseña la lección más profunda, que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en nuestra capacidad de vivir sin aferrarnos, con el corazón abierto y la vida desplegándose en toda su complejidad y belleza. Capítulo 11. El tiempo como aliado del desprenderse. Soltar no es un acto que ocurre en un instante, sino un proceso que se despliega a lo largo del tiempo.
Y entender la dimensión temporal de este acto es fundamental para profundizar en su sentido. La dificultad que enfrentamos muchas veces al desprendernos radica en que vivimos en una sociedad que exige resultados inmediatos, que premia la rapidez y condena la espera. Pero el soltar verdadero no puede ser apresurado. Cada pérdida, cada despedida, cada cambio requiere su propio ritmo, porque el tiempo no solo mide el transcurso de los días, sino que permite que la mente, el corazón, el cuerpo y el espíritu se adapten, se transformen, integren y se alineen con la realidad de lo que dejamos ir. Comprender que el tiempo es aliado y no enemigo es quizás una de las lecciones más profundas de todo proceso de desprendimiento. Cada instante de espera tiene un valor invisible, porque mientras parece que no sucede nada, el interior se reorganiza. La mente procesa las emociones acumuladas, la memoria encuentra nuevas interpretaciones, el cuerpo libera tensiones, el corazón aprende a sostener la ausencia y la conciencia espiritual descubre una continuidad que trasciende la forma concreta de las cosas. Todo esto requiere tiempo, porque no se puede forzar la transformación sin que surjan resistencias, dolor o confusión. Intentar acelerar el desprendimiento es como tratar de empujar una semilla hacia arriba antes de que haya germinado. Podemos provocar daños, romper estructuras, impedir que el proceso natural se desarrolle con plenitud. El tiempo entonces se convierte en maestro paciente que nos permite soltar sin violencia, integrando lo que se va en nuestra totalidad. La memoria y el tiempo están profundamente ligados en este proceso. Cada recuerdo necesita ser visitado, interpretado y honrado en su momento, porque intentar ignorarlo o enterrarlo de manera prematura solo lo convertirá en sombra persistente que reaparecerá más adelante. El tiempo nos enseña que el soltar es progresivo. Primero aceptamos la pérdida en la superficie de la conciencia. Luego empezamos a reconocer su impacto en nuestras emociones. Más tarde, nuestro cuerpo libera la tensión acumulada. Y finalmente, con paciencia y apertura, la esencia de lo que dejamos ir se integra en nuestro ser como raíz fértil. Comprender este ritmo nos ayuda a ser compasivos con nosotros mismos, a reconocer que cada paso, aunque pequeño, es parte de un proceso mucho más amplio que la mente lineal no siempre puede percibir. El tiempo también nos revela la impermanencia de todo. Lo que hoy nos parece imprescindible, mañana puede transformarse o desaparecer sin que el mundo se detenga. Lo que hoy nos duele profundamente, con el tiempo puede encontrar su lugar dentro de nosotros, y lo que hoy nos llena de miedo, con la distancia temporal se vuelve comprensión. Esta percepción nos enseña a soltar no solo desde el presente, sino desde una perspectiva más amplia. Comprendemos que nada es fijo, que cada vínculo, cada objeto, cada etapa, cada sensación está sujeta a transformación, y que nuestra resistencia al cambio es una resistencia a la vida misma. El tiempo nos ayuda a ver que soltar no es perder, sino adaptarse, crecer y alinearse con la realidad cambiante. En este aprendizaje temporal también descubrimos que no todo desprendimiento tiene la misma velocidad. Algunos vínculos requieren años de paciencia, algunos recuerdos necesitan décadas para encontrar un lugar sereno, y algunas heridas del corazón solo se suavizan con el tiempo y la constancia de nuestra atención. No hay una regla universal, cada experiencia tiene su propio ritmo y cada persona su propia capacidad de integrar lo que se va. Esta comprensión nos invita a cultivar paciencia, humildad y aceptación. No somos dueños del tiempo ni de los procesos de los demás. Podemos acompañarnos, observarnos, sostenernos y avanzar, pero debemos respetar los ritmos individuales. El tiempo, además, nos permite comprender la continuidad de la vida. A primera vista, soltar puede sentirse como una ruptura absoluta, como si al dejar ir algo o a alguien cortáramos el hilo de nuestra existencia. Pero con la distancia temporal descubrimos que nada desaparece por completo. Cada experiencia, cada vínculo, cada pérdida se convierte en una narrativa mayor. Las enseñanzas que obtuvimos, las emociones que vivimos, las cicatrices que llevamos, todo forma un tejido que nutre nuestro presente y prepara nuestro futuro.
Soltar no interrumpe la vida, reorganiza nuestra relación con ella, nos permite avanzar más ligeros, conscientes y atentos a lo que realmente importa. Incluso los ciclos de la naturaleza nos enseñan esta lección. Los árboles pierden hojas, los ríos cambian de cauce, las estaciones transforman paisajes enteros, y sin embargo, todo sigue fluyendo, todo encuentra su lugar, todo se reintegra. Del mismo modo, en la vida humana, cada desprendimiento encuentra su integración en la continuidad temporal. Lo que se va deja espacio para lo que llega, y la memoria de lo que fue nutre en lugar de obstaculizar. Comprender esto nos ayuda a soltar con confianza. El tiempo no es enemigo del corazón, sino un aliado que nos enseña que la ausencia de hoy no implica la desaparición de lo esencial. El tiempo también nos revela la densidad del presente. Soltar no es solo una mirada al pasado, sino una práctica activa en el presente. Cada respiración consciente, cada gesto de atención hacia uno mismo, cada reflexión sobre lo que dejamos ir, es una inversión en la integración de nuestra totalidad. Soltar en tiempo presente significa reconocer que el instante actual es lo único que podemos habitar plenamente, y que la libertad que buscamos reside en aceptar lo que es aquí y ahora, sin aferrarnos a lo que ya pasó ni proyectar miedo hacia lo que vendrá. En este sentido, soltar se convierte en una disciplina de atención, en un arte de vivir, en una práctica que une memoria, emoción, cuerpo y espíritu. Finalmente, comprender el soltar desde la perspectiva del tiempo nos permite abrazar la vida con mayor profundidad. Nos enseña que cada pérdida es temporal y cada aprendizaje es duradero. Cada dolor encuentra su lugar en la historia de nuestra existencia. Cada despedida abre espacio para nuevas formas de vivir y amar. El tiempo nos muestra que no estamos separados de lo que dejamos ir, sino que estamos en continuidad con ello, que nuestra esencia permanece íntegra aunque las formas cambien, y cada ciclo de soltar nos acerca a una versión más plena, consciente y compasiva de nosotros mismos. Integrar esta dimensión temporal en nuestra experiencia de desprendernos nos ayuda a vivir sin prisa, sin miedo, sin aferramiento, sabiendo que la vida se despliega en su totalidad, y que el acto de soltar, cuando se comprende y se respeta, nos convierte en seres más libres, más sabios y más profundamente humanos. Capítulo 12. Habitar la libertad del corazón. Llegar al momento de despedida final, de cierre de un ciclo, no significa terminar el aprendizaje del desprenderse, sino reconocer que la libertad que buscamos siempre estuvo dentro de nosotros y que todo lo que hemos soltado a lo largo de la vida ha sido preparación para habitar plenamente nuestro propio corazón. La libertad del corazón no es ausencia de dolor, ni vacío emocional, ni indiferencia ante la pérdida. Es la capacidad de permanecer íntegros, abiertos, presentes, conscientes de que lo que se va no nos despoja de lo que somos, sino que nos permite expandirnos hacia lo que podemos ser. Habitar esa libertad implica abrazar todas las dimensiones de nuestro ser y reconocer que soltar no es un acto aislado, sino un camino que integra mente, cuerpo, emociones, memoria y espíritu en una experiencia completa y coherente. Cada soltar que hemos practicado nos ha llevado a este momento de integración. Hemos aprendido a diferenciar entre aferramiento y apego, entre abandono y liberación, entre memoria que nutre y memoria que limita. Hemos descubierto que el corazón puede sostener la ternura aun cuando siente ausencia, que la mente puede comprender sin negar, que el cuerpo puede liberar lo que no nos sirve y que la conciencia espiritual puede encontrar continuidad más allá de la forma y del tiempo. Cada despedida nos ha enseñado que la vida se construye en ciclos, que el cambio es inevitable y que cada pérdida contiene la semilla de algo nuevo, algo que no siempre podemos prever, pero que la libertad del corazón nos permite recibir con apertura y gratitud. Habitar la libertad del corazón también implica reconciliarnos con nuestra propia historia. Todas las memorias, todos los vínculos, todos los momentos que nos marcaron han dejado raíces invisibles que nos sostienen. Reconocer esta continuidad nos permite soltar sin miedo, porque entendemos que no perdemos lo esencial de lo vivido, sino que lo incorporamos como aprendizaje y fuerza.
Cada experiencia, incluso la dolorosa, se convierte en parte de nuestra identidad y nos prepara para enfrentar nuevas etapas con mayor conciencia y equilibrio. La libertad del corazón no surge del vacío, sino de la integración profunda de lo que somos y de lo que hemos vivido. El tiempo sigue siendo un aliado central en este proceso. Habitar la libertad no significa acelerar las despedidas ni forzar la superación de pérdidas. Significa comprender que cada experiencia necesita su propio ritmo, que la transformación se da en su tiempo y que cada instante de espera es parte de la integración. La paciencia se convierte en una práctica espiritual y emocional porque nos enseña a confiar en la vida, en nuestro proceso interno y en la capacidad del corazón para sanar, expandirse y volver a amar sin aferramiento ni dependencia. Cada segundo que pasa se convierte en un maestro silencioso que nos muestra que la plenitud no está en retener, sino en sostener con atención y ternura lo que tenemos y lo que dejamos ir. Habitar la libertad del corazón también requiere un compromiso con la autenticidad. No podemos fingir desprendimiento mientras albergamos resentimiento o miedo. No podemos proclamar apertura mientras retenemos apegos insanos. No podemos hablar de libertad mientras negamos el dolor que sentimos. La verdadera libertad surge del coraje de mirar cada emoción, cada memoria, cada vínculo y aceptar su realidad tal como es, sin juzgar ni negar. Implica abrazar nuestras sombras y nuestras luces, nuestras pérdidas y nuestros logros, nuestros miedos y nuestras certezas, y permitir que todo ello fluya dentro de nosotros sin bloquear nuestra capacidad de vivir plenamente. El cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu trabajan en conjunto para sostener esta libertad. Cada gesto consciente, cada respiración profunda, cada reflexión honesta, cada instante de presencia nos acerca más a la coherencia interna que necesitamos para vivir sin aferramiento. El cuerpo libera lo que no nos sirve, la mente organiza y comprende, el corazón mantiene la ternura y el espíritu nos conecta con la continuidad de la vida. Cuando estos niveles se integran, el soltar deja de ser un acto doloroso o incompleto y se convierte en una danza de liberación que nos permite habitar la existencia con plenitud, claridad y amor. La libertad del corazón también se manifiesta en la capacidad de amar sin poseer, de acompañar sin controlar, de cuidar sin depender. Hemos aprendido que amar no significa retener, que soltar no significa dejar de sentir, que despedirse no implica perder la esencia de lo vivido. Cada relación, cada vínculo, cada experiencia que dejamos ir nos prepara para abrirnos de nuevo, para recibir lo que llega sin miedo, para sostener con ternura lo que permanece y liberar con amor lo que cambia. La libertad del corazón nos permite entender que la vida es un flujo constante de encuentros y despedidas y que la plenitud reside en nuestra capacidad de acompañar ese flujo con coherencia y gratitud. Finalmente, habitar la libertad del corazón nos invita a vivir con una nueva percepción del tiempo y de la memoria. Comprendemos que el pasado no nos ata, que el futuro no nos amenaza y que el presente es el único lugar donde podemos ejercer nuestra libertad de manera real. La memoria se transforma en raíz que nutre, no en cadena que limita. El tiempo se convierte en aliado que enseña, no en enemigo que presiona. La vida se revela como un tejido continuo donde cada pérdida, cada despedida, cada soltar tiene sentido y propósito. Habitar esta libertad nos permite caminar con ligereza, abrazar la impermanencia y sostenernos íntegros frente a cualquier cambio. El cierre de este libro no es un final, sino un comienzo, la invitación a aplicar en la vida cotidiana todo lo aprendido sobre soltar sin perder el corazón. Cada capítulo, cada reflexión, cada ejercicio de introspección nos ha preparado para enfrentar la vida con mayor ternura, mayor conciencia, mayor integridad. Soltar no es un acto único, sino un arte que se practica día a día, una forma de vivir que nos enseña a reconciliarnos con el pasado, habitar el presente y recibir el futuro sin miedo. Al final, habitar la libertad del corazón significa vivir plenamente, con conciencia, ternura y apertura, reconociendo que cada despedida es también un acto de amor, cada pérdida una oportunidad de crecimiento y cada instante una posibilidad de conectar con la totalidad de nuestro ser.
porque soltar, en su sentido más profundo, no nos quita nada, nos devuelve todo. Nos devuelve la paz, la claridad, la integridad, la capacidad de amar, la presencia consciente y, sobre todo, la certeza de que la vida siempre nos ofrece nuevas formas de ser, sentir y existir sin perder jamás el corazón. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.